acá. Le doy la bienvenida a todos a este, como les decía, la continuidad del ciclo de conferencias sobre investigación de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy, pues, tenemos acá un gran invitado, el doctor Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal. Antes de iniciar con la presentación del doctor Fidel, quiero darle la palabra a nuestro director del programa, el doctor Fernando Poveda, para que nos dé una apertura del espacio y poder hacer esa continuidad con el mismo. Doctor Fernando. Mil gracias, doctor Juan Esteban Quiñones, por el espacio. Bueno, no me queda más sino agradecerle, doctor Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal, por este llamado y por ese importante tema que usted nos trae el día de hoy, desde la maestría en educación de la Rectoría Uniminuto Virtual y especialmente desde nuestro rector, el doctor Javier, la vicerrectora, la doctora Marisol Acevedo, desde la decanatura con el doctor Juan Pardo, se ha visto un tema como estos tan relevante, que es la investigación sobre la desigualdad, un acercamiento a los procesos sociales de exclusión, que es un tema que nos lleva a contemplar lo que vivimos en el territorio. Somos una maestría con una cobertura de más de 414 municipios. Nuestros estudiantes están en más de 414 municipios, 28 de los 32 departamentos. Sé que usted, como director de posgrados de educación de la Universidad del Bosque de Colombia, tiene una alta experiencia, han desarrollado proyectos muy interesantes. Entonces, no me queda más sino agradecerle y darle la bienvenida a este espacio en el cual vamos a estar denominado Ciclo de Conferencias en Investigación. Doctor Fidel, mil y mil gracias. Bueno, entonces, doctor Fernando y al público asistente, me place presentarles desde la sublínea de investigación de procesos educativos para la transformación cultural al doctor Fidel Mauricio Ramírez. El doctor Fidel es doctor en educación de la Universidad Santo Tomás, también es magíster en educación de la Universidad Santo Tomás, tiene su licenciatura en filosofía y otra licenciatura en teología y también en sus procesos académicos tiene una especialización en interculturalidad y estudios de género y también haciendo una maestría en epidemiología. El doctor Fidel es el director de posgrados de la Universidad del Bosque, de posgrados en educación de la Universidad del Bosque y con amplia experiencia en el campo de la educación en términos de educación para la desigualdad y estudios de género. Doctor Fidel, bienvenido a este espacio de discusión académica. La pantalla y todo este espacio es suyo para que nos comparta en este próximo tiempo pues su presentación y a la vez podamos tener una conversación al final sobre este tema tan interesante como lo dice el doctor Fernando y para nosotros como sublínea de la investigación sobre la desigualdad en esos procesos de exclusión. Bienvenido, doctor Fidel, a Uniminuto y a este espacio maravilloso. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto poder estar aquí. Acepté con muchísimo agrado la invitación porque considero que estos espacios son espacios de justamente construcción colectiva que nos permite acercarnos a distintos asuntos desde múltiples perspectivas. Yo les voy a compartir una perspectiva que es mi perspectiva de trabajo desde hace ya algunos años y la idea es que podamos justamente conversar en torno a estos temas y al final, como usted lo decía, doctor Juan, poder generar un proceso de conversación que es quizás lo que más enriquece estos espacios académicos. Quisiera hacer la pregunta de rigor y si están viendo mi pantalla en este momento la presentación. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, pues nada, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a los colegas que se conectan seguramente desde distintas regiones del país, lo que enriquece estos procesos académicos. Hablábamos justamente antes de comenzar este espacio, cómo la virtualidad nos ha permitido llegar a rincones que antes quizás no eran de tan fácil acceso. Y qué bueno que podamos en esta noche reunirnos a conversar en torno a este tema y es el tema de la desigualdad. Quiero plantear desde el comienzo que haré una presentación muy rápida en torno a estos asuntos que considero son trascendentales al momento de plantear los procesos investigativos en torno a la educación inclusiva en particular y a la inclusión en general. ¿Sí? Y quiero justamente iniciar señalando que
hablamos de inclusión porque empezamos a reconocer que existe una realidad de exclusión. Y este proceso de reconocer las realidades de exclusión no es el producto de, o es producto de la generación espontánea, sino que es el resultado de procesos sociales, especialmente liderados por personas tradicionalmente excluidas, que se han organizado y que han hecho movimientos, ¿sí? E incluso también movimientos de familias de estas personas. Entonces, es el resultado, ¿cierto?, de años de lucha de sectores poblacionales que tradicionalmente han sido excluidos. Y en ese orden de ideas, los trabajos de investigación, los proyectos de desarrollo, el diseño de políticas públicas deben justamente partir del reconocimiento de las bases sobre las que se edifican las barreras que se le han impuesto a estos grupos poblacionales para el disfrute pleno de sus derechos, ¿sí? Y si me preguntan ustedes cuál es el fundamento de la desigualdad, que es el centro de esta presentación, yo me atrevo a plantear tres elementos centrales, ¿sí?, sobre los cuales se construyen estos procesos de desigualdad social. Seguramente, si otra persona desde otros marcos referenciales y profesionales estuviese planteando haciendo esta presentación, podría hablar de otros lugares y de otros elementos, pero por mi formación académica, por mis apuestas, digamos, investigativas, yo planteo estas tres. La primera es las lógicas que se han dado y a través de las cuales nos clasifican, nos etiquetan a los seres humanos, ¿cierto? La desigualdad se construye y se edifica sobre unas clasificaciones y unas etiquetas que se nos imponen. Lo segundo es la definición de un modelo hegemónico, ¿sí? Entonces, hay una idea de lo deseable frente a nosotros como sociedad. Y finalmente, ¿sí?, a partir de esas etiquetas y de ese modelo, se jerarquiza a las personas, ¿sí? En ese orden de ideas, quiero señalar la primera idea con que quiero que nos vayamos esta noche, y es que la desigualdad no es una condición natural, es el producto de dinámicas sociales de exclusión. Y es que muchas veces en los discursos que circulan en algunos sectores nos suelen decir, pero es que la desigualdad siempre ha estado con nosotros, la desigualdad es innata, la pobreza es innata, digamos, la exclusión de algunas personas es innata. No, realmente no es innata, es algo que se ha construido socialmente, y quienes estamos trabajando en estos temas nos hemos dedicado justamente a buscar comprender cómo se han construido esas dinámicas de exclusión, ¿cierto? Y es importante entender que esas dinámicas se han perpetuado a través de los discursos y prácticas institucionalizadas que generan significados desde los que leemos la realidad. O sea, la desigualdad no es una condición natural, es producto de una dinámica social que además se nos instaura a través de discursos, ¿sí?, que han sido institucionalizados en distintos lugares, ¿sí? Puede ser la escuela, la familia, la iglesia, etcétera, las instituciones centrales. Y esa institucionalización hace que nosotros leamos la realidad desde esos significados que nos han construido. Quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo para tratar de entender de una forma más sencilla, de hacerme entender de una forma más sencilla esto de lo que les estoy hablando, ¿sí? Si yo les presento estas tres imágenes, ¿sí?, seguramente no vamos a encontrar una relación clara entre estas, ¿sí? Podemos empezar como a buscar qué es, ¿sí? Probablemente pensaremos que la imagen del centro hace referencia a un 4, etcétera, ¿sí?, que la primera imagen hace referencia a una cruz, ¿sí? Pero si yo les coloco el título a estas imágenes, el ejercicio que hace nuestro cerebro es distinto, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo que la primera imagen se corresponde a 4 elefantes jugando con una pelota de tenis, nuestro cerebro inmediatamente hace toda
una serie de procesos donde empieza a relacionar lo ya conocido con este dato que yo les estoy dando e inmediatamente estas, digamos, imágenes empiezan a cobrar sentido. Y entonces lo que vamos a ver es que digamos, lo que está como en forma de cruz ya no es una cruz, sino que serían unas trompas y el centro sería una pelota. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro inmediatamente busca o toma referencia de aquello que nosotros conocemos, ¿sí? A partir de esto que yo les estoy diciendo. Si les digo que la segunda imagen es un flamingo descansando, inmediatamente nuestro cerebro va a buscar la idea del flamingo, va a buscar cómo se para un flamingo cuando está descansando y inmediatamente relaciona y digo, ah, sí, porque no lo había visto. Entonces, aquí nuevamente hace nuestro cerebro un ejercicio que va y busca aquella información que tiene para leer la realidad. La realidad, desde la filosofía, hoy en día, especialmente los epistemólogos, hemos dicho, la realidad no es un dado, ¿cierto?, que existe y que podemos acceder directamente a ellos, sino que la realidad es una construcción también, ¿cierto? Entonces, pues eso es muy complejo el asunto, pero quiero plantear entonces que, vuelvo y reitero, leemos la realidad a partir de los referentes que tenemos. Finalmente, la tercera imagen, que es un hipopótamo nadando boca arriba, pues inmediatamente también nos va a traer alusión. Entonces decimos, ah, las bolitas son las cuatro patas, ¿cierto? La colita, etc. Con este sencillo ejercicio, lo que quiero decirles, vuelvo y reitero, es leemos el mundo a partir de los referentes que tenemos. Entonces, no es natural etiquetar a las personas y jerarquizarlas a partir del modelo que se nos ha promovido como bueno y deseable, sino que es el producto entonces de unas dinámicas donde primero, por ejemplo, se nos imponen unos estereotipos de género, ¿cierto? Se nos enseña a racializar a las personas, se nos hace desconfiar del extranjero, pero aquí hay un asunto importante, el extranjero pobre, porque nosotros no desconfiamos por naturaleza del extranjero, de hecho, también se nos promueve la idea de que el colonizador es mejor, o sea, si algunas cosas vienen del norte, de Estados Unidos o vienen de Europa, es mejor. El problema aquí es cuando se trata de que el extranjero sea pobre, sea nuestro vecino, sea de ese sur global, empezamos a desconfiar de él. Y también se niega la diversidad, la diferencia. Entonces, dentro de esos procesos que vivimos como sociedad, estos elementos van siendo los responsables de esos constructos desde los cuales empezamos a leer la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, aquí hay una sencilla imagen sobre el tema de la representación social, ¿sí? Esto se basa en gran parte en torno a la teoría de la representación social y también tiene algunos fundamentos en el tema de los imaginarios sociales. ¿Qué ocurre? Vuelvo y reitero, leemos el mundo a partir de unas ideas que nos han sido transmitidas, ¿sí? Que tienen unos discursos frente a los que, digamos, que permiten anclarse, ¿sí? Y cuando nosotros leemos lo que está a nuestro alrededor, no leemos esa realidad como un dado, ¿cierto? Sino que lo leemos a partir de eso que nos han enseñado, ¿sí? Entonces surgen todos estos discursos que anclan unas ideas y que perpetúan unas dinámicas muchas veces desiguales. En este orden de ideas, justamente, y poniendo énfasis a mi tema de investigación, como lo decía Juan al inicio, mi centro de investigación son digamos, son los estudios educativos desde un enfoque de género, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues he venido trabajando desde hace más de 15 años, tratando de entender cómo se dan esos procesos y esas relaciones y esos procesos de inequidad, de desigualdad digamos, en la sociedad y cómo participa la escuela dentro de esos procesos. En ese orden de ideas, pues la investigación con perspectiva de género nos ha llevado a entender, primero, que la desigualdad entre hombres y mujeres es el producto de una construcción social en torno a las etiquetas de lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Que en función a unas características biológicas asigna un lugar
jerarquizado, ¿sí? Donde las mujeres están en la base o están subordinadas a el hombre, especialmente en los escenarios públicos. Y aquí esto es muy interesante porque cuando nosotros miramos la cultura, uno dice, ciertas personas dicen, no, pero es que las mujeres son muy importantes dentro de la sociedad, ¿sí? Esto es una, nos llegan a, siempre nos lo repiten y a quienes trabajamos estos temas y tratamos de denunciar estas lógicas inequitativas entre hombres y mujeres, nos dicen, no, las mujeres ocupan un lugar muy importante. Sí es cierto que ocupan un lugar muy importante, pero en la esfera de lo privado, no en el espacio público, ¿sí? ¿Esto qué significa? Se valora la mujer en el marco del hogar, de la casa, ¿cierto? Pero cuando ya sale a los escenarios públicos, digamos, se ve de manera negativa. ¿Listo? Y esto, vuelvo y reitero, es producto justamente de esas etiquetas que se nos han impuesto en función a unas características biológicas. De hecho, han naturalizado esas lógicas de desigualdad y se imponen unos roles a hombres y a mujeres muy característicos. ¿Y cómo se imponen esos roles? Volvemos a lo que estaba diciendo antes, a partir de unas ideas, ¿cierto? Que quienes investigamos estos temas llamamos arquetipos frente a lo masculino, ¿cierto? Y lo femenino. Y entonces se imponen unos modelos para que nosotros leamos y entendamos cuál es el lugar del hombre o la mujer dentro de la sociedad. Y en ese orden de ideas, aquí tengo dos personajes que son centrales, que son arquetípicos dentro de la producción de estas lógicas inequitativas. Por un lado, la bruja, ¿cierto? Y por otro lado, el caballero, ¿cierto? Ya voy a desarrollar un poco más esta idea. Eva, ¿cierto? Pandora y las brujas son figuras con las que se les enseña a los hombres a temer a las mujeres emancipadas. Y aquí hay un análisis que hemos hecho desde, existe una escuela que se llama la Escuela de los Anales, que es hacer una lectura desde los sujetos excluidos a la historia. Y entonces hay un trabajo bastante interesante sobre estos tres personajes, Eva, Pandora y las brujas. Eva y Pandora, Eva desde una tradición mitológica judeocristiana, ¿cierto? Y Pandora desde la tradición griega, de la mitología griega. Ellas comparten una historia común y es que ambas son condenadas por ser curiosas. Recuerden que Eva en el relato bíblico del Génesis, ¿cierto? Es puesta junto con Adán en un jardín que es maravilloso y le dan una indicación y es no puede comer del fruto que está en aquel árbol, se dice. Decimos nosotros por toda una serie de procesos de iconografía y demás, que era una manzana, pero realmente en el texto no se habla de la manzana, eso tiene que ver más con los procesos posteriores que hacen los artistas y la manzana empieza a tener un significado, especialmente con todo el tema de Newton y el desarrollo de todas estas nuevas físicas y demás. ¿Cuál es el problema con Eva? Eva es tentada por una serpiente, que además la serpiente tiene un significado bastante interesante y es el tema de la ciencia, del conocimiento. Y entonces la serpiente le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes tengan el conocimiento. Y entonces Eva, ¿cierto? Por el deseo de conocer, de saber, consume la manzana y también se la da a Adán. Y es allí el origen, ¿cierto? O como se ha interpretado, del castigo, de la expulsión del jardín del Edén. Si miramos, o sea, si hacemos una comparación dentro de ese relato con lo que ocurre con Pandora, que es una diosa, ¿cierto? De la mitología griega, que Zeus cuenta la historia cuando estaba bastante molesto porque uno de los dioses lo había traicionado y había dado el fuego a los seres humanos y quería castigar a los seres humanos, entonces llama a Pandora y le dice, mira, yo te voy a dar a guardar esta caja, pero tú no la puedes abrir por ningún motivo, ¿sí? Y entonces llega Pandora y empieza a tener curiosidad por conocer qué tiene y dice
texto, la narrativa, que ella dice, vamos a abrir un pedacito de la caja a ver qué es lo que hay adentro, y sale inmediatamente los males de la humanidad. Dice el relato que solo queda uno de los males, que es la esperanza. Si nos damos cuenta, ambas mujeres son responsabilizadas en el marco de estos relatos, además escritos por hombres, ¿cierto?, de los males que llegan al ser humano, ¿cierto? Eva, pues es responsable de ser expulsada del Edén, y Pandora es responsable de que se hayan liberado todos los males. Esta imagen arquetípica lleva a que los hombres vayan legitimando la idea que la mujer debe ser controlada, ¿sí? Y debe estar dominada, porque si no está dominada puede desatar grandes males sobre la humanidad, ¿sí? Y entonces se ve como una característica negativa para las mujeres el tema de la curiosidad, el tema del deseo de conocer. Si vemos cómo esto opera en el desarrollo de la historia con las brujas realmente son aquellas mujeres que se dedicaron a la alquimia, ¿cierto? Y al tema del trabajo herbario para el tema de la salud y demás. Cuando se construye la idea de bruja, hay un texto que es el Martillo de Brujas, que fue un texto que se escribió en la Edad Media tardía para identificar las brujas. Cuando uno mira el listado de características, lo que dice es, si es una mujer que está sola, es una mujer que sabe, que tiene una gran capacidad argumentativa, que tiene conocimientos no propios para las mujeres, puede ser una bruja. ¿Y qué ocurría? Pues eran castigadas. Y se les daba unas características muy fuertes para temer. Decían que las brujas comían hombres, se devoraban a los propios hijos y demás. Entonces, a partir de estas imágenes, ¿cierto?, mitológicas, se promueve en la cultura unas ideas negativas en torno a las mujeres. Pero, paralelamente, como antagonismo, surgen otros personajes de los cuales se promueven las características. Por ejemplo, la Virgen María, ¿cierto?, que es el modelo de mujer a través del cual se promueve el silencio, la obediencia, la castidad, virtudes, ¿cierto?, que están asociadas con la abnegación y el sacrificio, que si nos damos cuenta, cuando analizamos en torno a cuáles son las características de la mujer, deseables en la mujer, justamente está esta idea de que deben ser abnegadas y sacrificadas, ¿sí? En un estudio, como lo veremos más adelante, que hicimos con estudiantes de básica y media sobre las diferencias entre hombres y mujeres, muchas de esas cosas que hablaban acerca de ser mujer se podían ubicar dentro de estas nociones de la abnegación y del sacrificio. De hecho, pues el gran modelo de abnegación y sacrificio es la madre. ¿Quién es la madre? Es por excelencia la figura femenina, ¿cierto? Y que se le imponen ciertas cargas. Por otra parte, ¿sí?, la narrativa del caballero se convierte en el modelo a seguir por los hombres, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que la fuerza, la valentía, la gallardía son deseables y promovidos en los procesos de construcción de identidad masculina. Y aquí es muy interesante porque si bien esa figura del caballero, ¿sí?, que es una figura histórica, medieval, ¿sí?, nos damos cuenta que también sigue siendo promovida hoy. De hecho, todavía seguimos hablando de los caballeros, se acabaron los caballeros, ¿cierto? Y tiene que ver con esas relaciones. Y entonces vemos que en contraste con lo que es la mujer, con esas virtudes del silencio, de la obediencia, de la castidad, al hombre se le promueve ese deseo de conquistar, de colonizar, de estar fuera todo el tiempo. Y esos discursos siguen haciendo mella dentro de las prácticas en los escenarios educativos, ¿cierto? De hecho, las prácticas, los discursos y los silencios en los escenarios educativos contribuyen a la reproducción de esos imaginarios, de esas representaciones en torno al mundo de lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Con el trabajo que han adelantado algunos activistas por la equidad entre hombres y mujeres, se han jalonado importantes transformaciones que aún siguen siendo débiles, o sea, son importantes transformaciones, pero que siguen siendo débiles
en el proceso de anclaje de nuevas representaciones sociales. Es muy importante que entendamos en este marco, en este esquema de la representación social, que estas imágenes, esas ideas que tenemos ancladas por los siglos, de lo que nos han dicho, la única manera de modificarlos es con nuevas representaciones, o sea, con nuevas ideas que cuando hagamos alusión a algo, ¿cierto? Inmediatamente venga eso. Entonces, frente a un modelo tradicional de la mujer, ¿cierto? Pues cuando se construyen nuevas ideas de lo femenino que son formados los niños, por ejemplo, aquí hablamos de un tema muy importante y es el tema de la discriminación positiva, como fue llamado en algún momento, o acciones afirmativas. ¿Qué es esto? Por el mero deseo de las instituciones no se dan las transformaciones. Es necesario, a partir de las políticas y de los proyectos, generar modificaciones que muchas veces van en contravía de lo que estamos enseñados. Entonces, por ejemplo, el tema de la ley de cuotas, donde un importante porcentaje, 30% de la participación en listas de políticas o en cargos del sector público y demás deben ser ocupados por mujeres, ¿sí? Esas políticas son acciones afirmativas. ¿Para qué? Para permitir que las mujeres hagan presencia en esos escenarios, porque se considera que si no se fuera eso ley, probablemente no se permitiría ese acceso, ¿cierto? Y de hecho es así. Para muchos el tema del 30% es un tema del saludo a la bandera y entonces venga, buscamos a una mujer para completar ese porcentaje. Pero ¿qué ocurre? Pues que a medida que las mujeres hagan presencia en esos escenarios, ese asunto de la cuota ya no va a ser necesario porque se va a entender que las mujeres pueden ejercer ciertos, o pueden ejercer ciertos cargos que tradicionalmente podrían haber estado ocupados solamente por hombres. Eso en el marco de las acciones afirmativas. No obstante, esos procesos que han sido ganancias muy importantes de los activismos de mujeres, por ejemplo, en el caso del feminismo, sí, están muy débiles. Y de hecho eso lo demostró la pandemia. La pandemia dejó en evidencia, ¿cierto?, que muchos de estos avances no estaban tan anclados y naturalizados dentro de los procesos, dentro, pues digamos, dentro del pensamiento de las personas, dentro de los imaginarios. Y algunos expertos nos llevan a señalar que nos devolvimos 30 y algunos más pesimistas hasta 50 años en el marco de lograr una equidad de género. Y esto básicamente lo ilustraban de la siguiente manera. La pandemia llevó a que las mujeres fueran, y especialmente las que ocupaban cargos importantes, fueran las primeras en perder los puestos en el marco de los despidos. Entonces hay unas estadísticas que muestran que hubo una mayor cantidad de despidos de mujeres. Y además de que las despedían dentro de las organizaciones, también hubo una salida de las mujeres del espacio, digamos, de lo público, del desarrollo profesional, porque el cuidado ha estado relacionado con la mujer. Y entonces la mujer en el marco de la enfermedad de algunos familiares, pues estaba abocada a tenerse que ir a casa a cuidar a su papá, a sus hijos, su esposo y demás. Y esto, pues, conllevó un retroceso dentro de esos procesos, dentro de esos escenarios que habían logrado conquistar. Asimismo, se identificó que en la pandemia quienes se desescolarizaron fueron las mujeres. Si bien la educación llegó a la casa, ¿cierto? Al estar en casa, por ejemplo, los hombres y las mujeres, se prefirió que estuviese conectado el hijo varón, ¿cierto?, a las clases y no la hija, ¿sí? Y además se impuso una sobrecarga a las mujeres y a las niñas dentro del marco de la pandemia. Y entonces las estadísticas lo que nos demostraron es que las mayores víctimas en el marco justamente de las medidas que se tomaron de aislamiento por la pandemia, las mujeres fueron las más empobrecidas dentro de ese proceso, ¿sí? Aquí les cuento que llevo algún tiempo, como les decía, investigando sobre esto. Estos son algunos textos que se han producido. Uno de ellos tiene que ver con
justamente la historia de los procesos de desigualdad, cómo se construyen y esto cómo, digamos, podemos interpretarlo en el marco justamente de la pandemia, que fue lo que ocurrió, que fue un escenario bastante interesante. Este artículo, el primero, que está en la parte superior, una mirada a la desigualdad en tiempos de COVID entre género, desarrollo y esperanza, reconstruye muchas de estas ideas que les presenté grosso modo, ¿cierto? También hay un trabajo sobre imaginarios de roles de género en la escuela y tiene que ver con todo un proceso de descripción de cómo, ¿cierto? Estas etiquetas que se nos desarrollaron y que se nos impusieron van generando unos procesos inequitativos entre hombres y mujeres y que se reproducen en la escuela. Por ejemplo, simplemente para ilustrar esta situación, los espacios de la escuela son ocupados de una manera distinta entre hombres y mujeres. Digamos que existen unas experiencias, digamos que podrían ser atípicas, pero en términos generales, la cancha, por ejemplo, siempre está ocupada por hombres que están jugando un partido de fútbol, mientras las mujeres están a la periferia haciendo otras actividades, muchas veces apoyando a uno u otro equipo, pero en el marco de la periferia no ocupan el espacio, ¿cierto?, central, por ejemplo, de la cancha de fútbol. O también el tema de cómo se redistribuyen las funciones en las celebraciones y demás. Eso contado pues en un ejercicio investigativo que se hicieron de cómo los maestros y maestras reproducimos esos roles de género en las instituciones educativas. Y el impacto negativo que tiene esto también en muchos otros procesos. El texto que está en la mitad, que es Homofobia en la escuela, un juego de representaciones en torno a los roles de género, fue el producto de una investigación que se hizo por más de 5 años, donde empezamos a darnos cuenta que las violencias que se ejercían, especialmente contra hombres gays afeminados, estaban muy relacionadas como un mecanismo, como un dispositivo de control para que, porque, digamos, no se condenaba tanto la orientación sexual, no se castigaba tanto la orientación sexual, sino el hecho que fuesen afeminados y se renunciara al poder y al lugar que debían ocupar como hombres, ¿cierto? Finalmente, el texto que se encuentra a mano derecha es un texto que trabajamos en torno a esas problemáticas que ha tenido las investigaciones en torno al género y concretamente después del 2015, cuando se propuso todo un discurso antigénero, ¿sí? Desvirtuando estos procesos de trabajo que habían venido desarrollando feministas desde hace mucho tiempo, pero con más fuerza desde la década de los 70. Este trabajo fue titulado Las falacias discursivas en torno a las ideologías de género. Tengo muchas otras publicaciones que cuentan un poco esto, pero solo quería compartirles estos elementos y pues nada, quería contarles eso en el marco de estas investigaciones y me encantaría que pudiéramos generar una conversación desde pues el tema que nos convoca, ¿sí? Y contarlas, que sea si ustedes quieren que profundicemos sobre algunos temas y escucharles también sobre sus propias experiencias en torno a estas investigaciones de la desigualdad, que vuelvo y reitero, es muy importante que entendamos que la desigualdad es una construcción social, ¿cierto?, que hunde sus raíces en una serie de significados construidos desde unos discursos, desde unas prácticas, ¿cierto?, desde unos arquetipos que se nos han transmitido y quienes estamos trabajando en estos temas debemos comprender cómo se dan esas dinámicas, cómo se anclan esas dinámicas para llegar a promover nuevos anclajes que nos permitan superar esas lógicas de desigualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel. Y abro el micrófono precisamente para aprovechar la experticia del doctor Fidel en este tema, para que las personas que están por acá nos cuenten esas inquietudes, comentarios. Doctor Fernando. No, primero agradecerle, doctor Fidel, por eh, retarnos y convocarnos a este diálogo. Realmente Colombia tiene un sistema educativo muy complejo y yo fui partícipe de un proceso donde sale la ley de inclusión y de una vez comienzan a incorporarse y fue una ley a rajatabla. Fue implementense, cúmplase, comuníquese y cúmplase. En esa experiencia pude ver en el escenario
cómo no teníamos esa preparación para atender tantas problemáticas que teníamos. Y también todo el tema de cómo esa mitificación del proceso llevaba a tener una desigualdad directa frente al desarrollo de que algunos estudiantes, por ejemplo, tenían que asumir el rol de partner para lograr que un sordo ciego, una persona con discapacidad sensorial, física y demás, porque los profesores no estábamos preparados y no estamos preparados precisamente para ello. Entonces, creo que el tema es muy importante porque usted ya lo ha tocado, hay unos estereotipos, pero también unos elementos que hoy en día hablamos de género, hoy en día hablamos también de etnias, hoy en día hablamos de raizales, hoy en día segmentamos por contextos, pero vemos que seguimos en la misma lógica de seguir hablando de desigualdad educativa. Pero en ese acercamiento, mi pregunta iba era hacia, ¿considera usted que cuánto tiempo tomaría el desarrollo de poder consolidar capacidad instalada en espacios donde se permea mucho los componentes o los factores sociales como la violencia o como el marco específico de estos grupos que están todavía vigentes en Colombia? Bueno, eso es una pregunta muy compleja. Eh, mm, algunos, y hay demasiadas visiones a este respecto. De hecho, algunos dicen, miren, realmente nuestra generación no va a poder ver una sociedad equitativa realmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy ancladas estas lógicas de las que hablábamos. Pero el marco político, el marco normativo, lo que permite es que se generen ambientes donde estos procesos se cotidianicen y las nuevas generaciones crezcan en esa posibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de las mujeres, de la participación femenina, pues gracias a todas estas políticas, a este marco de acciones afirmativas, los niños van a crecer viendo presidentas, viendo científicas, mujeres participando dentro de esos procesos y eso les va a permitir cotidianizar y verlo de una forma muy natural, que hace parte de su propia vida, ¿sí? Entonces, realmente no es tan fácil, lo decía al finalizar el COVID, lo que nos demostró es que eso no estaba tan logrado como se esperaba, ¿sí? Se pensaba que se tenían unas capacidades muy fuertes e instaladas, pero lo que nos dimos cuenta fue que eso nos dio un retroceso muy grande que implica entonces que no se había logrado. Entonces yo creo que nos tomará mucho tiempo, ¿sí? Hablábamos de una generación básicamente para poder llegar a transformar esos procesos. De hecho, ahora el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales están mirando cómo tratar de volver y avanzar, ¿cierto? Hay una expresión muy bonita y es cómo reandar lo caminado ya, ¿sí? Y es cómo volver nuevamente a llegar a ciertos niveles de lo que ya se había avanzado a partir de los aprendizajes, porque la ventaja obviamente es que ya no partimos de cero, ya había unos aprendizajes muy importantes y eso es lo que tenemos que tratar de retomar y lo estamos haciendo. De hecho, pues se están generando políticas que permitan, incentiven el regreso de las niñas a la escuela, porque había un proceso muy grande de desescolarización de niñas y jóvenes, entonces se están incentivando becas, fomento de recursos destinados a ese proceso. Entonces, no tengo una respuesta muy clara, pero lo que sí puedo decir es que es demorado. ¿Por qué? Porque las transformaciones sociales tardan muchísimo. En ese sentido, hay que tener mucha humildad, ¿sí? Decía, cuando trabajaban en procesos de pedagogía popular, decía que la pedagogía popular nos implicaba dos cosas fundamentales. La primera, humildad para llegar a las comunidades y entender y reconocer las capacidades que tienen, ¿cierto? Y capacidad también de reconocer que no todo lo que nosotros queremos lograr con las comunidades se puede lograr, porque en esa autonomía de las comunidades, pues también pueden ir hacia otros lugares. Y lo mismo ocurre entonces con estos procesos. Hay que tener una humildad y paciencia para acompañar estos procesos y buscar la transformación, siempre entendiendo, vuelvo y reitero, que no es de un día para otro, sino que llevan un largo aliento para poderlo lograr.
Clave ahí el proceso de la educación precisamente y ese ejercicio de la consolidación que se hace también desde la investigación de sublíneas como la nuestra y desde las orientaciones que también tiene el doctor Fidel en, en la maestría en educación inclusiva en la Universidad del Bosque, donde precisamente tenemos que configurar esos escenarios de organización y esos escenarios de investigación y consolidación del conocimiento para aportar a esas transformaciones. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, participar en esta conversación que se nos abre con el doctor Fidel? Creo que Beatriz tenía la mano levantada, me parece, por ahí había una manito Sí, levantada. Beatriz Lorena, por ahí la levantó. Mire que fue por error, pero muchas gracias. Muy bien, bueno. Un saludo especial de profe Fidel y a todo el equipo aquí. Veo que hay una categoría macro de lo que se está dialogando y es las representaciones sociales. Y quiero citar a uno de los autores que he venido leyendo, que es Moscovici, de 1961. Precisamente este teórico abre un panorama conceptual muy importante en el campo de la psicología social y se centra en eso que tú, profe, hablas. Se centra en ese sujeto social, en esos individuos, ¿sí? Que llevan a un fin de entender cómo se mueve en su entorno social. Pero escuché que además de hablar de esa categoría de representación social, también hablas de creencias. Entonces, hay dos categorías macro. Representación social, desde lo que decía el doctor Poveda, que se crean prácticas, se crean nuevos discursos, se crean nuevos estereotipos, nuevos comportamientos, nuevas normas, y que eso precisamente lo, lo, lo trata y lo trabaja Moscovici. Pero también si nos vamos a hablar de creencias, las creencias atribuyen entonces a esas concepciones como el ser humano, como ese sujeto docente, si hablamos desde la educación, ¿sí? Trabaja como tal lo que piensa, de lo que gira alrededor de su entorno educativo. Entonces, quería hacer este aporte, que espero que sea oportuno, en definir, ¿no? Esas macro categorías que has postulado en tu charla: representación social, creencias, y como no, pues concepciones también entraría ahí, en tres grandes categorías. Y mira que tú tocas algo muy importante y es el lugar del maestro y la maestra en el escenario educativo, porque realmente es un lugar protagónico. Los maestros, la escuela puede ser un escenario de transformación o de reproducción social. De hecho, esa es la gran crítica que muchas veces se hace desde la sociología de la educación y es cómo nosotros terminamos reproduciendo las inequidades a través de nuestros discursos, de nuestras prácticas, generando esos anclajes, ¿sí? Desde los cuales los chicos y las chicas van a leer la realidad. Entonces, lo importante del proceso formativo de maestros y maestras es que también nos transformemos nosotros y podamos generar en nuestra práctica nuevas posibilidades, ambientes, escenarios pedagógicos que permitan avanzar en el marco de la sociedad hacia la equidad, el reconocimiento, el respeto, la valoración de la diferencia. Ahí tenemos un poder grandísimo, los y las maestras, y por eso creo que también los gobiernos han entendido esto para bien y para mal, porque existen políticas que buscan que avancemos hacia la consolidación de un cuerpo docente formado, los proyectos que se tienen hoy, pero también existen desde los análisis que hacen algunos críticos frente a estas políticas, dinámicas que hacen que los maestros, en vez de avanzar, nos perpetuemos, ¿cierto?, dentro de esas lógicas de inequidad. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu comentario. Creo que por aquí Diana también tiene levantada la mano. Sí, señor. Profe Diana Carolina. Bueno, quería antes, mi profe Dianita, perdóname, para decirle acá al profe que lo que acaba de decir me lleva a pensar a centrar la idea del pensamiento entonces del profesor. Y quiero citar a Da Vinci, ¿sí? No sé si has leído, profe, Da Vinci, sobre eso de qué piensa el profesor.
cómo concibe el maestro ese imaginario social que tú hoy lo dialogaste desde un principio y te fuiste a creencias, empezaste por representaciones, te fuiste a creencias, pero después Beatriz te llega con concepciones. Y Salamanca es otro también teórico que precisamente lo que tú acabaste de decir lo aterriza en eso de diferir esas prácticas innovadoras. Salamanca habla sobre cómo concibe el maestro su práctica pedagógica en escenario, hacia dónde quiere llegar, qué es lo que quiere aprender y qué quiere entregar a esos estudiantes, hacia cuál es el objetivo, hacia dónde quiere llevar a esos estudiantes y precisamente en donde estamos actualmente, que es la maestría en educación virtual. Y cierro con Prieto, que ya Prieto abarca las creencias, pero de ese pensamiento del docente que lo postula Da Vinci. Eso es mi profe y muchas gracias, muy atenta, muy atenta. Gracias. Bueno, antes que nada, pues quería agradecerte por esta excelente charla y creo que es un tema necesario y es importante ponerlo sobre la mesa en este tipo de espacios donde nosotros todo el tiempo estamos formando a maestros, ¿no? Y que no sé por qué lo he sentido. Y yo soy profesora de ciencias sociales, doctor Fidel, y lo he sentido cuando he estado en diferentes niveles de educación, como que hay ciertos temas tabú y, por ejemplo, el tema de género, el tema de raza, ¿no? Como los racismos, decir que el racismo es una cuestión estructural, que la desigualdad es estructural, ¿cierto? Genera ciertos ruidos, ¿no? Entonces como que a veces uno siente que hay una apertura y a veces como que no, como que, ay, sí, es interesante que hablemos de, de discriminación, pero no, no tanto, o sea, como importante. Y a eso veo también como mi pregunta. Eh, existen, y creo que es un avance, o sea, yo ahí me siento muy conflictuada, debo ser honesta, y es con este tema de la cantidad de cupos para mujeres, como todo este enfoque diferencial también que se ha venido implementando en las políticas públicas, de cómo entonces garantizar a ciertas poblaciones que históricamente han sido excluidas del sistema educativo, cómo brindarles una garantía de derechos, ¿no? Entonces, una cantidad de X de cupos para poblaciones étnicas, como tú lo señalaste hace un momento también para mujeres, para población LGBTIQ+, etcétera, etcétera, que son las poblaciones vulnerables que han sido reconocidas por el Estado colombiano y por el Ministerio de Educación también. Pero ¿por qué digo que me siento conflictuada? Porque muchas veces siento que es también como un saludo a la bandera, perdón la expresión, donde muchas universidades se quedan como con el índice de tengo 5 estudiantes indígenas, tengo 5 estudiantes mujeres que entraron por estos cupos de inclusión, pero se convierte en un saludo a la bandera porque no hay una transformación, siento yo, en general de las prácticas, ¿no? Entonces siguen existiendo resistencias por parte de los docentes a, por ejemplo, cuando hay estudiantes que manifiestan ser no binarios en clase y los profesores pues se burlan de este tipo de cuestiones, em, que pues en este marco de la inclusión va más allá entonces del cupo, ¿sí? Es a lo que me refiero. Entonces, y bueno, pues también como el mismo funcionamiento de la universidad, pues como que muchas veces no, de las universidades en general, ¿no? No se hace mucho no sé, generar como cierta conciencia en la población estudiantil, en los maestros, como en la comunidad educativa en general, frente a lo que implican estas discusiones. Entonces, mi pregunta iba a, hemos hablado de ese escenario escolar, pero también en las universidades donde preparamos maestros, es importante situar esto a pesar de que curricularmente se estén dando las asignaturas. ¿Qué otras estrategias podríamos implementar nosotros para que se genere esa conciencia de que esto debe ir más allá del saludo a la bandera, de una discriminación positiva, dirían algunos también en ese sentido? Y que a la larga pues redunde también en una transformación de las dinámicas en la escuela. Gracias, doctor Fidel. Bueno, ese es un tema, ese es el día a día de todos nosotros. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer para que esto sea realidad?
Totalmente de acuerdo, sí es un saludo a la bandera, pero considero que es un gran avance. Nosotros sabemos, los que estamos en temas de educación inclusiva, sabemos las 3 P's de la inclusión: presencia, participación y progreso. Esa, digamos, esa ley de cuotas, por decirlo de alguna manera, nos implica esa primera P, que es la presencia. Al menos llegan estos sujetos y terminan siendo incómodos, porque realmente eso lo tenemos que decir. Realmente estos sujetos diferenciales son incómodos dentro de los escenarios, especialmente dentro de la educación superior, porque hemos avanzado. Cuando hacemos un análisis de los avances en materia de inclusión, realmente la escuela es la que más ha avanzado porque lleva más tiempo haciéndolo. Ya hablar en universidad es un tema más complejo porque apenas están emergiendo estas subjetividades y estas diversidades en el sistema de educación superior, pues porque estos que ingresaron a la escuela ya se graduaron y ahora están ingresando allí. Creo que hay un asunto muy importante, y es que la política y el marco de estos proyectos no puede dejar solos a estos sujetos, ¿sí? Debe haber un acompañamiento y un empoderamiento para que, además de su presencia, haya una participación activa. Yo creo que volver un sujeto político a estas diferencias, a estas personas racializadas, a mujeres, ¿cierto? A sectores de personas, por ejemplo, no binarias, volverlos un sujeto político es importante, y blindar alrededor para que no termine el sistema excluyéndolos, porque hemos tenido prácticas totalmente lamentables. Yo recuerdo en el marco de la política pública de Bogotá, ¿cierto? Digamos, la política pública LGBT en Bogotá, se dieron becas a algunas personas, mujeres trans especialmente, y realmente la experiencia fue nefasta. Muchas de ellas terminaron saliendo del sistema educativo. ¿Por qué? Porque se les brindó el acceso, pero no se blindó y no se protegió. Además, se hizo como un énfasis en ellas como sujetos que ingresaban, ¿sí? Pero no en la comunidad receptora, que también debe ser preparada para este tipo de cosas. Y entonces, el hecho de que existan personas, así como debemos formar a nuestros maestros y maestras para los ajustes razonables, para el tema de la diversidad cognitiva y funcional, también debemos hacer procesos de formación y capacitación permanente para que nuestros maestros y maestras pues estén preparados para reconocer esas otras diversidades, esas diferencias que están allí. Entonces yo diría como 2 elementos como para focalizar mi respuesta. La primera es acompañar para que estos sujetos se vuelvan sujetos políticos, que hagan presencia y presionen su participación dentro de estos escenarios. Y 2, ¿cierto? Preparar los maestros y maestras para que generen ambientes que permitan el reconocimiento de estos sujetos. No solo que lleguen, sino que realmente se discuta y se aclaren muchas dudas que se tienen al interior, digamos, del cuerpo docente, porque alguien decía, creo que era el doctor Juan, decía, no estamos preparados. Sí, no fuimos formados quizás para el tema del reconocimiento, pero eso no nos exentúa de que debemos ser capaces de movilizarnos. Yo les ponía un ejemplo alguna vez a unos profes que me decían, pero es que yo no fui formado para eso. Y le decía, profe, pero esto ocurriría lo mismo si usted como va donde el médico y resulta que el médico se formó en tiempos previos al COVID y usted va enfermo del COVID y el médico le dice, definitivamente le toca morirse porque yo no fui formado para atender gente con COVID, ¿cierto? Con SARS-CoV, digamos. Entonces, pues, no, profe, y yo le digo, por lo mismo, son realidades que van emergiendo y pues nosotros nos debemos ir actualizando dentro de estos procesos. El cambio del discurso, por ejemplo, del Día de la Raza, que todavía lo seguimos, hay que cambiar eso porque el Día de la Raza se convierte en una violencia y ha sido una búsqueda de los grupos racializados por desmontar todos esos procesos. Todavía hoy en algunas escuelas, hace algunos años, veía yo cómo entonces disfrazábamos a los niños y los pintábamos con carbón para representar un poco de cosas, y entonces era como si llegaran los grandes salvadores en sus embarcaciones, y se seguía reproduciendo, desconociendo, ¿sí?, esa herida colonial que tienen nuestros grupos, ¿cierto?, nuestros movimientos indígenas, por ejemplo, que reclaman dejar de idolatrar
a el conquistado. Pero bueno, es solo para responder de pronto muy grosso modo, pero creo que lo importante, mi querida Diana, es que podamos conversar más sobre eso y construir esas estrategias que están por construir. Muchas gracias, Diana, y desde la investigación seguro se puede hacer. Gracias, doctor Fidel. Doctor Fidel, y finalmente tenemos la intervención de la profe Joana Street. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfectamente, Joana. Bueno, mi participación era porque empezaste hablando un poco de un espacio de inclusión, pero siempre que se habla de la inclusión estamos hablando de las necesidades educativas especiales y nos fundamentamos, digamos que, y incluso la normativa se fundamenta desde ello, ¿sí? Pero olvidamos de alguna manera que los seres humanos somos diversos, todos somos diversos y desde esa perspectiva nos debemos construir como sociedad y en esa medida también, digamos que atiendo cuando tú estás hablando de esa discriminación de género que aún existe y pasa exactamente lo mismo y es que damos por sentado que eso no ocurre. Entonces damos por sentado que cuando hablamos de inclusión solo estamos hablando de necesidades educativas especiales y no de diversidad en el ser humano. Y damos por sentado igual que entonces la exclusión entre mujeres y hombres tampoco existe porque de alguna manera se han trazado política e históricamente algunos elementos que han hecho o han dado, digamos que por sentada esa igualdad. Entonces ahora, digamos que mi pregunta viene como a, ok, o sea, si la política existe de alguna manera y está buscando mitigar ese tipo de cosas por sentadas, cómo hacer realmente desde la práctica para no dar por sentado algo que realmente nos damos desde tu investigación y desde tu charla tan pertinente, nos damos cuenta que realmente existe y que genera todavía un eco frente a esas relaciones sociales que tenemos. Y lo digo desde el espacio de la diversidad del ser humano, pero también desde el espacio de entendernos como iguales en la medida en que no lo hacemos, ¿sí? Y digamos que en los contextos educativos se siente mucho como este eco y el querer de alguna manera dar por sentado algo que realmente no está. Esa es como mi pregunta. Muchas gracias. ¿Tienes el micrófono cerrado? Muchas gracias. Sí, yo creo que muchísimas gracias por la pregunta y creo que es fundamental continuar con un proceso de sensibilización donde se parta del reconocimiento también de nosotros, todos y todas, como tú lo estás diciendo, como diversos. A nosotros se nos vendió una idea de un modelo hegemónico y nada más lejano a ese modelo hegemónico. Realmente casi nadie se corresponde a esa hegemonía, ¿sí? Cuando pensamos en ese hombre blanco, occidental, católico, clase alta, educado, bla, 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 con toda una serie de características, nos damos cuenta que cada vez nos vamos apartando más de eso que se supone es deseable. Entonces, debe haber un proceso de sensibilización que nos permita entendernos, como tú lo decías, primero nosotros como diversos. Lo segundo, reconocer continuamente el efecto que tiene en la sociedad, en el otro y también en mí esos procesos de exclusión y de negación de la diferencia. Y entonces muchas veces hay que repetirlo porque como tú lo dices, se da por sentado que ya se logró la igualdad, pero ¿para qué sigue? Perdón, iba a decir una expresión un poco fuerte, muy propia de mi tradición paisa, pero ¿por qué siguen fregando las mujeres si ya tienen todos los derechos? Si en este país hay que ser mujer, negro o marica, que esa es la expresión fuerte, para poder tener derechos. No, tristemente seguimos unas lógicas inequitativas. Los índices de participación de las mujeres en lugares de toma de decisión siguen siendo muy bajos. El tema de las brechas salarial sigue estando presente allí entre hombres y mujeres. Las mujeres siguen ganando hasta 30% menos que los hombres ocupando el mismo cargo y teniendo igual o mayor formación que los hombres. El techo de cristal, todos estos temas hay que seguirlos evidenciando continuamente para darnos cuenta que todavía nos hace falta muchísimo. Los crímenes de odio hay que seguirlos presentando, ¿cierto? La discriminación por temas de racialización, por temas de orientación sexual,
todo ese tipo de elementos hay que seguirlos mostrando. ¿Por qué? Porque la gente no es tan consciente y cree que vivimos en un mundo perfecto donde incluso muchas mujeres, hay escenarios donde algunas mujeres dicen, pero eso no es conmigo, es que realmente yo nunca he sido excluida, y uno dice, wow, el hecho que pueda decir eso tan abiertamente ya es una conquista del movimiento feminista, y qué triste que no se reconozca el valor que hay detrás y las luchas que hay detrás de eso, y tantas mujeres que entregaron literalmente su vida para poder llegar a esas conquistas. Entonces yo sí creo que es necesario seguirnos sensibilizando y además dándole rostro a las historias, ¿cierto? Y evidenciando en cifras cómo hoy en día se sigue dando esas lógicas de desigualdad, y es necesario pues seguir trabajando para progresar y avanzar. Seguir dándole voz a los ninguneados, como diría Eduardo Galeano, a Ajá. esos que no tienen voz. Uh-huh. Entonces, y ese es el espacio de la escuela, doctor Fidel. Muchísimas gracias de parte de la Maestría en Educación, de la Sublínea de Procesos Educativos para la Transformación Cultural. Ha sido un espacio muy agradable, un espacio enriquecedor para la Sublínea. Agradecemos también su participación. Invitamos a los asistentes a consultar un poco el Google Scholar del doctor Fidel, y encontraremos algunos aportes y unos artículos bastante interesantes para trabajar en torno a estos temas de la diversidad, la inclusión y la pluralidad en la escuela. Entonces, doctor Fernando, le cedo la palabra para que hagamos el cierre final. Bueno, mi doctor Fidel, no, qué tema tan interesante. Yo creo que se nos va a dar para varios debates, y porque realmente las circunstancias nos ubican en un contexto que es necesario. Pensaría que nos queda el mensaje sobre el diálogo constante, sobre estos procesos que tratamos de llevar. Algo que veíamos en la maestría en educación es que se han venido formando, y nuestros estudiantes son mayormente mujeres que hombres, nos llevan bastante, y eso viene dándose en todos los niveles de la educación superior. O sea que existe también una fuerza importante en el desarrollo y en el fortalecimiento de esos proyectos de vida que están. Para mí un excelente espacio. Felicitar a la sublínea de investigación, doctor Juan Esteban Quiñones. Creo que felicitarlos, un gran invitado, un gran espacio, y con esto pues agradecerles a todos, porque esto nos lleva a seguir construyendo país a partir de la educación. Entonces, mil gracias a todos, mil gracias a este componente, y con esto no sé, doctor, si cerramos este cuarto ciclo de conferencias de investigación de la maestría en educación de Uniminuto Virtual. Sí, señor, a todos muchísimas gracias. Doctor Fidel, muchísimas gracias por su asistencia, y a todos los participantes, gracias por estar el día de hoy acá en esta reunión. A todos, feliz noche y que descansen. Feliz noche y muchísimas gracias por la invitación. Felicidades. Feliz noche y muchas gracias por todo.